Shalom, shalom, shalom. Le habla Moshe Otero y vamos a continuar este estudio sobre la fe de Jesús. Y habíamos parado en el otro video sobre de verdad que Jesús, su fe era judaísmo, no era cristianismo, no era ningún ordoísmos, era judaísmo la cual era su fe. Y estamos mirando de que de verdad Jesús eh, era un súbdito de Dios, no era Dios, no era, como dicen muchos, Dios el Hijo, era simplemente un ser humano creado por una vientre de una mujer en la cual nació como un ser humano. Como ser humano, como sabemos, él mismo reconoció, y es lo que habíamos visto, que él, como todos los seres humanos, cometen errores, no son perfectos, no son buenos. Por eso reprendió el hombre que le dio, bueno maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le reprendió, le dio claramente, ¿qué me estás diciendo bueno? Hay solamente uno bueno, Dios, que es un concepto muy típico judío. Pero en este video vamos a ver en continuación de esta misma línea de pensar que Jesús está sujeto a Dios, no es Dios. Y como prueba a esto vamos a ver algo que él siempre postuló, que en sí él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, indicación que claramente él no es Dios, porque él tenía su propia voluntad, totalmente separado de la voluntad divina. Eso es típicamente lo del estatus de un ser humano. La voluntad de Dios, no la voluntad de Jesús, es lo que Jesús tenía que hacer, y esto lo tenía bien encerrado en su mensaje y enseñanzas. Y vamos a leer algunos perfectos ejemplos de esto. En Juan capítulo 4, verso 34. Dice Jesús, que haga la voluntad del que me envió. Fíjate que no refiere a su voluntad, sino la voluntad de quien lo envió, la voluntad de Dios. No busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, el del Padre, dice Juan 5:30. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió, Juan capítulo 6, verso 38. Déjame anotar algo, un comentario que no lo puse aquí en preparación, sino me vino a la mente porque muchos de los cristianos van a leer, tú ves, Él viene y descendió del cielo. Preexistencia. Quiero que ustedes sepan en conceptos cabalísticos y en místicos el concepto de que una preexistencia de todos los seres humanos están presente. Y esto es algo que el mismo Jesús había indicado que era muy conocido en el tiempo de Jesús, de la idea de lo que es preexistencia de una dimensión antes de llegar a este mundo, a este plano físico. Esto no es nada nuevo, y particularmente Juan, el Evangelio de Juan se mete mucho en lo que se llama gnosticismo y en metafísico judío de su tiempo. Y eso es para otro estudio totalmente separado, para que puedan entender que Juan, de todos los escritores, es el más, yo diría, cabalístico, místico, autor que se involucra en lo que es el misticismo, que llega a ser conocido como misticismo cristiano. Bueno, vamos a ir adelante con el capítulo 6, verso 39 de Juan, donde Jesús dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Jesús está en la tierra para hacer la voluntad de su Padre, en la tierra. Aquí la expresión voluntad es el equivalente de hebreo Yehi Razón, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es decir, de nada nos sirve a nosotros salir de este mundo, porque este mundo fue traído a nosotros, fue concedido a nosotros para que hagamos la voluntad de Dios que está allá en el cielo, aquí en la tierra, hacerlo una realidad, traer lo espiritual a lo físico. Y es aquí donde vemos que la voluntad de Jesús y el Padre no son el mismo, ni idéntico, y esto puede diferenciar. Esto es demostrado de una forma drástica en Mateo capítulo 26, verso 39, donde Jesús dice, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Otros pasajes que hemos visto y hemos comprobado que los nombres de Dios y Padre son apelación intercambiable. Jesús pudiera haber dicho que la voluntad de Dios y la voluntad de Él son una voluntad misma,
mas no dijo así. Obviamente cualquier desprendimiento de punto de vista, Dios y Jesús no son uno en una unidad como mostrado por separación de voluntad descrito por Jesús mismo. Más bien es como Jesús demostrado, doblegando su voluntad, la voluntad de Jesús doblegado para hacer la voluntad del Padre. Y fue solamente en ese sentido que más leemos que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en el sentido que Jesús se vio a sí mismo cumpliendo la voluntad de Dios, poniendo en práctica las leyes de Dios, que son la expresión misma de la voluntad de Dios para el judío y para el ser humano. Él quisiera hacer su voluntad, conocerá la doctrina si viene de Dios o si habló de sí mismo. Juan capítulo 7, verso 17. Estas palabras plenas indican que Dios y Jesús son distintas, son distintamente separados, como Dios o como mí mismo claramente denota. La creencia de los trinitarios tiene una separación de personas junto con una unidad de tres en la deidad, pero Jesús no expresó ninguna substancia de este concepto. Como el Nuevo Testamento es sobre Jesús, ¿no debería haberse declarado parte de una divinidad trina? Por lo menos de forma frecuente y repetida, y sin embargo no lo hallamos. Ni siquiera Jesús mismo se identifica a sí mismo como, entre comillas, el Hijo de Dios. Y recordamos, también el significado de Hijo de Dios no es lo mismo de Dios el Hijo de la Trinidad. Y esto hay que enfatizar. Hijo de Dios, según los teólogos aún cristianos, lo entienden no como Dios el Hijo, sino un título del Mesías y nada que ver con la Trinidad. Ejemplo, puedes ver la obra de George E. Ladd, que es un teólogo cristiano evangélico, en la teología del Nuevo Testamento en Ehrman Publishing, páginas 159 a 172. Ladd les da tres posibles significados para esta expresión de perspectiva cristiana. Una es la criatura de Dios, como dice Malaquías 2, verso 10, porque todos somos hijos de Dios. Una expresión que denota una relación con Dios, como un Dios y el pueblo de Israel. Éxodo 4, verso 22, que el pueblo de Dios se llama los hijos del Altísimo. Eso lo vas a ver también en Deuteronomio 14, verso 1. Y la tercera, la que implica un título mesiánico, así como fue hecho con el rey David, en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. El lenguaje no tiene necesariamente implicar una naturaleza divina de personaje mesiánico, página 160 del mismo. Eso no es lo mismo decir Dios el Hijo de la Trinidad como Hijo de Dios. Hijo de Dios connota algo totalmente diferente. Y jamás el Nuevo Testamento da de entender que Hijo de Dios significa Dios el Hijo. En contraste, hallará en nuestras escrituras hebreas en el eterno Dios se identifica a sí mismo como el Señor vuestro Dios, repetidamente. Las dos frases son mundos aparte en la significancia de la Trinidad, y para los cristianos la Trinidad es un misterio de la Iglesia, no la de Jesús. Bueno, aparte de eso, vemos también que el Padre envió y enseñó a Jesús. Sí, Jesús fue enseñado, fue educado, aún tuvo que entrar en una yeshiva, una escuela, donde él aprendió. Claramente él no aprendió estas enseñanzas de la nada, es decir, de un vacío en donde Dios llena su cabeza y forma su propia idea. No, está dentro de ciertos parámetros históricos, parámetros culturales, parámetros de educación aún de la tradición judía. Porque yo no he hablado de mí mismo, más el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que decir y lo que he de hablar, dice Juan 12:49. Mi doctrina no es mía, obviamente no es tuya, porque era de Dios y así Dios se lo dio al pueblo, y fue ahí donde él aprendió, sino de aquel que me envió, Juan 7:16. Y yo de lo que he oído de él, esto habló a él en el mundo, Juan 8:26. Y de nuevo
Y de nuevo leemos, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Capítulo 8, verso 28 de Juan. Yo he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Qué fue lo que él oyó de Dios? Una voz que le dice en su mente, Jesús, habla así, escúchame, yo te mando que haga esto y el ordo, el ordo, el ordo, el ordo. Pues así piensan muchos cristianos. Sin embargo, cuando dice que él oyó a Dios, está hablando de dónde salió eso, y esto tenemos ya de contexto según Mateo. Por eso él le mandó a sus discípulos que escucharan todos los que mandan los rabinos, todos los que mandan los fariseos y los escribas. Porque si vuestra justicia, sus aseos, no son mayores de ellos, en ninguna forma, dijo él, entrarían en la vida eterna. Ahora, y él refiere a esto, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Jesús era practicante, ¿por qué? Porque él lo vio y lo tomó personalmente, como si los mandamientos que él oyó de parte de Dios por medio de los líderes fue dado a él personalmente. Porque todas las cosas oí de mi Padre y las cosas he dado a conocer. Juan 15, verso 15, y también Juan 14, 31. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto según aún Pablo. Ahora, vamos a aprender que la obediencia aquí indicaría que no siempre fue obediente. En otras palabras, esta es la parte que el cristianismo no puede aceptar, porque tiene un punto de vista que Jesús nunca cometió ningún error. Pero al momento de decir que aprendió la obediencia, Pablo está admitiendo que no siempre fue obediente, tuvo que aprenderlo. Aprenderlo significa que tuvo que cometer errores, que para el mundo cristiano eso significa, ay, 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 Jesús cometió pecado. Aprender obediencia indicaría que no siempre fue obediente. Tuvo que practicarlo y solo por los fracasos llega a perfeccionarlo. Por eso sabemos que 1000 veces cae el justo, pero 1000 veces se levanta. Jesús no siempre fue obediente, lo tuvo que aprenderlo de nuestro Padre Celestial, y esto lo hace dependiente en Dios, no elevado más que Dios, sino un hombre que se hizo y logró ser obediente, logró hacerlo, como nosotros hemos de lograr de ser obediente a Dios en los mandamientos. Todo lo podemos con la ayuda del Eterno que nos lleva y nos da la fortaleza. Podemos ser obedientes a todos los mandamientos. La ley es algo que se puede lograr, no es una imposibilidad, no es algo que, como me escribió alguien por, por los Facebook, no, ustedes, si ustedes no hacen así, 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 van al infierno, son castigados, son maldecidos. Y yo le dije, aparentemente no conocen lo que significa la palabra de ser obediente, ni siquiera cómo lograr a llegar a esa etapa, porque existe lo que se llama una gracia que sostiene a la persona a lograr a llevar la vida como Dios manda en sus mandamientos. Mucha gente y muchos cristianos tienen este pensamiento que la ley maldice, la ley te lleva al infierno, que tú no puedes hacer nada perfecto porque Dios te maldice, Dios te castiga. Amigo, esa no es la ley de la Torá. La ley de la Torá está lleno de rajamán, de compasión y misericordia, posee lo que se llama un nivel de lo que es gracia para que cuando la persona cambie su decisión y comienza a vivir una vida llena de obediencia, Dios lo premia. Esta es la ley, no la gracia desgraciada que están enseñando por ahí en el mundo cristiano. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en donde vemos que Jesús dijo claramente que Dios lo envió y le dio conocimiento de lo que debería decir y hacer. Él obedeció las órdenes del que recibió al hacer la voluntad de Dios. Este fundamento cristiano es para los cristianos a explorar
indicando de que hay una posibilidad que Jesús no fue siempre obediente. Claramente tenemos ejemplos de eso, que él no fue siempre obediente a sus padres, que eso es uno de los mandamientos: honra a tu padre y tu madre para que tus días se alargan. Quizás por esta razón sus días no fueron alargados, sino a la edad de como 35, 40 fue crucificado. Y aún, según algunas interpretaciones, si logró sobrevivir la cruz, todavía murió ya en un tiempo más temprano, antes de los 50, según algunas opiniones. Pero es asombroso hallar pasajes como estos, la cual implícitamente contradice la doctrina de que Jesús, siendo parte de un Dios trino, estos versos son irreconciliables en cualquier forma racional con la doctrina de la Trinidad. En esta doctrina Dios está supuestamente ser tres personas con de igual poder en una deidad unida. Consecuentemente, el poder de la voluntad, conocimiento y autoridad tiene que ser compartidos igualmente por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toma nota especial de Juan capítulo 8, verso 40, que demuestra que Dios es equivalente al Padre, usado en otros lugares. Ahora observen lo que dijo Jesús. Él no habló por sí mismo y hecho cualquier cosa de sí mismo, pero habla y hizo lo que Dios le enseñó. Tuvo que ser enseñado. El cristianismo puede clamar que el Nuevo Testamento muestra que Jesús tenía una misión especial de Dios, como así impartido por estas palabras. Así ciertamente es si crees el Nuevo Testamento. Sin embargo, el cristianismo le falta confirmación de la doctrina de la Trinidad en las páginas del Nuevo Testamento. Estos versos, además de muchos otros, son contradicciones de la creencia cristiana. Él nunca era incluido en la substancia de Dios por sí mismo por otras escrituras cristianas. Mirad en lo absurdo que sería si decimos que Jesús es incluido en una Trinidad divina. Dios envía a Dios de sí mismo. Dios enseña a sí mismo lo que ya sabe. La doctrina de Dios pertenece solamente a parte de sí mismo. Dios se da sus propios mandamientos para hacer. Algunas observancias finales están en orden y fíjense que el Espíritu Santo es extrañamente ignorado. Aun siendo es de igual importancia en el concepto de tres en uno, Dios, fíjense también Juan 8:40, Jesús explícitamente dice que Él es un hombre. Esto elimina la posibilidad de que Jesús es o sea Dios, como sabemos lo que dice en Números capítulo 23, verso 19. Y tengan esto en mente. Si Jesús es un hombre creado por el vientre de una mujer, Él está en la categoría de un ser humano y no una engendración eterna, que es lo que algunos teólogos cristianos hoy en día están tratando de hacer una distinción. No, amigos, ya hemos tocado ese tema, que ser engendrado significa ser parte de la obra creativa de Dios aquí en la tierra. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Jesús lo confirma. Y es por esto que aprender la obediencia indicaría que no fue siempre obediente. Pues aquí vamos a terminar esta parte, esta sección, porque en las próximas videos vamos a ver que Jesús, en contrario a lo que dice Pablo, muestra que el judaísmo provee salvación personal a aquellos que se afierran a la Torá de Dios. Sí, esto es lo que Jesús enseña. No es mucho bla bla bla, no es creer, como dice Pablo, y creer en tu corazón que Jesús me perdonó y yo le pedí a Él perdón y ahora yo oro a Él y Él me salva de todos mis pecados. No, amigos, que es lo que dice totalmente lo opuesto, dice Jesús. Y esto lo vamos a ver en el próximo video. Salvación personal, no a través de Jesús, no, sino a través del judaísmo, en haciendo lo que Dios manda, en el hacer la voluntad de Dios, mostrado en los mandamientos. Ahora, ¿es esto difícil?
No, porque en Deuteronomio dice claramente, está tan cerca de tu corazón y tu boca para hacerlo. Todo depende en tu corazón y en tu boca para hacerlo. Y aquí está la gran distinción, amigos, entre el judaísmo, aún el judaísmo de Jesús, y el cristianismo de Pablo, el cristianismo de Roma, el cristianismo católico, protestante y todas estas diferentes ramas y hijas que salen de la misma fuente cristiana. Por favor, no se siente ofendido por mis palabras, pero pueden entender que Jesús, si estuviese presente aquí en la tierra, no le diría algo opuesto a lo que yo acabo de decir, sino claramente le diría: ustedes me tergiversaron mis palabras, ustedes hicieron de mis palabras lo que es picadillo. Y tristemente el cristianismo se ha criado con un picadillo de una mezcla de lo que es una cosa con el otro, que da de verdad vergüenza. Y es por eso que yo le invito a los pastores, yo le invito a los misioneros, yo le invito a aquellos que de verdad aman a Dios, aman el estudio de la palabra, que no es el Nuevo Testamento, y comienzan a escudriñar y conocer. No hay razón por el mundo que no, sus ojos no se le abran, porque cuando llega a entender que el mismo Jesús no pisaría las puertas de una iglesia por causa que le sería prohibido, porque eh, de verdad la enseñanza que salen de ahí no es igual que lo que él enseñó y aprendió de las sinagogas, de los rabinos, de los escribas, de los fariseos, en la cual le dijo a sus discípulos: todo lo que ellos os mandan, háganlo. Obvio, él dijo una excepción, simplemente que la conducta de ellos, que muchas veces dicen y no hacen, ese comportamiento no debe de seguirlo. Y yo concuerdo con él en esas palabras. Si vas a ser un judío y vas a enseñar, sea un judío que es practicante, observante, no solamente de palabras, sino de hechos. Le deseo a cada uno de ustedes un Shalom Alejem y mucha bendición. Sigue este estudio, que le va a hacer muy bien para sus almas, le va a despertar de lo que es la dormidera espiritual. Ahora, aquellos que se sienten ofendidos porque han puesto su confianza en un bastón espiritual, en una excepción para que puedas vivir su vida como a ustedes les da la gana, obvio, me tiene que perdonar, pero no le puedo decir I'm sorry, porque la realidad es, si ustedes ya han llegado a entender esto, ya llegan a ser responsables por el conocimiento que ha sido divulgado a ustedes uno en uno, de corazón a corazón. ¿Por qué no mejor tomar un momento de reflexión y preguntarle al Creador mismo si lo que estamos diciendo es cierto o no? Que escudriñe lo que es su corazón, que abre sus vidas al Eterno, para que así el Eterno le diga claramente. Si vas a seguir a Jesús, o supuestamente ustedes dicen que son seguidores de Jesús, por lo menos debes seguir la fe de Él, que no fue cristianismo, fue judaísmo. Shalom, 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 braja.